Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 5 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Vamos a continuar con el texto de Kusch, América Profunda, con la selección de páginas que tenemos para este texto. La clase pasada habíamos comentado esta importancia que tiene para nosotros la figura de Rodolfo Kusch, algunos conceptos centrales de su obra, y hemos marcado la importancia de esta oposición entre ser y estar. Y justamente, comenzando ya con el texto América Profunda, analizamos el exordio, ¿no? Es decir, la presentación de ese texto, mostrando de nuevo esta contraposición, esta dialéctica americana entre ser o ser alguien y estar nomás, estar aquí, como dos raíces profundas de nuestra identidad cultural, nuestros ser mestizos, en el sentido de mezcla. Y en este punto hablamos también de fagocitación, que es otro de los términos que utiliza Kusch para explicar qué tipo de síntesis está pensando entre estas dos fuentes de nuestra identidad. Y avanzamos, también anticipamos el tema del hedor, concepto de ediento, que es muy importante como el primer signo de nuestra profundización en América. Hoy vamos a retomar esa hilación con la introducción a América, que viene inmediatamente después del exordio. Una vez que termina el exordio, viene este proceso de introducción a la América profunda. Y viene de la mano de un relato. El relato es un camino largo de su vida a la iglesia de Santa Ana de Cusco, y todo un mundo completamente adverso, hostil, difícil, ¿no? Ese mundo adverso lo interpela a Kusch, lo incomoda, lo hace sentir mal. Falta el aire, falta el espacio, falta el aire. Esto es una constante, ¿no? Del altiplano. Uno tiene la sensación de que se ahoga, le duele mucho la cabeza, la nuca, siente mucho la presión. Y falta espacio porque esos rostros bien sucios, bien hedientos, bien otros de América se acercan, molestan, miran mal, y también contribuyen a esa sensación de asfixia para el que llega, ¿no? Fíjense cómo el relato está contado desde el lugar del antropólogo que va a conocer la cultura. Y entonces está la mirada pesada, dice Kusch, ¿no? De los indios, de los mestizos, de la chola, del borracho, el niño que aúlla, que parece un lobo. Y entonces todo eso se vuelve como algo en contra. Un detalle que no podemos dejar pasar, que lo menciona justo al comienzo, es que la iglesia Santa Ana de Cusco está muy cerca donde antes había un adoratorio dedicado a Tisi Viracocha. Esto es una constante en todos lados de América donde había lugares que los originarios consideraban sagrados. Se instaló encima de ese lugar una iglesia,
¿no? Como una marca simbólica y espacial del poder del conquistador. Con la diferencia, esto veníamos charlando las clases pasadas, con la diferencia de que mientras que las conquistas y dominaciones que se daban antes de la llegada de los europeos a América, había un reconocimiento a los dioses y a las creencias de los pueblos dominados, o sea, se los aceptaba dentro del panteón de dioses. En este caso, como hay solo un dios verdadero y todos los demás son idolatrías falsas, no se acepta absolutamente nada. Es decir, se impone un monoteísmo que excluye cualquier tipo de creencia diversa, ¿no? Ese es el símbolo, el peso de la conquista. Pero ¿quién es Viracocha? Creo que lo mencionaba en algún momento, aparecían en los textos de Reyes, o en el texto de Reyes o en el de Esterman. Viracocha, bueno, es un dios de la zona andina que se difundió mucho con la conquista. Viene a ser en realidad como un emisario, ¿no? No es un dios en sí. Ocupa mucho lugar en este libro de Kush. Las descripciones que va a hacer el indio Pachacuti, creo que era. Bueno, está por ahí. Sobre Viracocha. Y este es como un dios que al mismo tiempo conecta con la divinidad, ¿no? Es más en el sentido de un intermediario, ¿no? Como Cristo es Dios, es el Hijo de Dios en la tierra, digamos, también es un intermediario. Bueno. Pero ¿qué tiene de interesante este, este dios Viracocha? Bueno, muchas cosas, representa muchas cosas. Es como un maestro, es como un generador de fruto, es el mediador entre la divinidad y el mundo, decíamos recién, y es dual, es de género dual, es decir, es varón y es mujer. Es una suerte de dios bisexual que se autofecunda, y en ese sentido es creador. Es creador y es lo creado al mismo tiempo. Bueno, esto yo sé que espero que les llame la atención, ¿no? Pero bueno, este dios Viracocha es lo que es digamos, se basa en la tensión entre orden y caos. Y en esa tensión orden-caos crea el mundo, ¿no? Es un creador de mundo. Bueno, con un dato también muy llamativo, que los dioses sufren, al igual que nosotros. En otro texto Kush dice se gastan, con lo cual si nuestro pueblo la pasa mal, tiene hambre o es conquistado, los dioses también entran como en malas, ¿no? Como su pueblo. No es que están más allá. Bien, entonces este es el señor Viracocha. Y acá lo que va pintando Kush como paisaje interesante, ¿no? Las calles malolientes, las chicherías, los chancros, ¿no? Que son esos como infecciones, esas marcas en la piel, que es muy fuerte también en esta zona. O sea, la piel, piensen ustedes, se seca mucho más y no me sale la palabra, se tensa mucho más. Por eso, si ustedes visitan estos lugares, van a ver que un joven de 15 o 20 años parece de mucho más edad. Y todos los personajes, ¿no? El borracho, la chola,
el niño que aúlla, etc. Esta mirada social negativa. Frente a todo esto está la iglesia. Y la iglesia parece ser como el refugio, ¿no? Frente a esa espesura, ese espesor de la mirada del otro que uno lo hace sentir bien de afuera, la iglesia parece ser un lugar como para refugiarse de ese mundo adverso, incómodo, insoportable en cierto punto. ¿Y acá qué es lo que pone en juego Kush? Bueno, va a hablar de el mito de la pulcritud, ¿no? Es decir, seguimos en la cuestión de las contraposiciones. La lógica del ser desencadena un mito de la pulcritud, de la limpieza. La lógica del estar desencadena lo mismo, un mito, esto quiere decir que no es verdad, ya lo habíamos advertido la vez pasada, del hedor, el mal olor. Entonces, frente a ese choque, a esa adversidad cultural, dice Kush, nosotros queremos evocar la pulcritud, como si fuera el remedio frente a lo sucio de América. Como si fuera nuestro resguardo de seguridad frente a la amenaza del caos. Pero, atención, es un mito la pulcritud, ¿no? Como también decíamos la vez pasada, esta pretensión, esta apariencia del ser alguien es un mito, ¿no? Es una construcción. Sentimos entonces ese ambiente molesto, por ejemplo, la tormenta imprevista, ¿no? Es decir, estamos en el medio, las distancias son muy largas, los caminos son realmente temerosos. Para cualquiera que haya viajado, sabrá, los caminos de montaña han de temerse. El cielo está al lado de la tierra en el altiplano. Es decir, el cielo casi lo tocas con el dedo. ¿Eso qué significa? Que cuando llueve, el cielo se abre. Y cualquiera que haya visto una lluvia y haya vivido una lluvia intensa, allá, créanme, se te frunce. Es terrible la sensación de caos, se disuelven los caminos, aparecen torrentes por todos lados, los rayos parece que te van a partir la cabeza, los truenos ni hablar, y eso es vivir la naturaleza con una intensidad muy diferente a lo que nosotros, lo poco que nosotros vemos de naturaleza estando en la ciudad. La tormenta imprevista, la aduana, el militar antipático, el silencio del indio cuando le preguntás y no contesta. Todo ese mundo es el hedor, es lo que se resiste, es el otro que no logramos entender y que sin embargo, ¿no? Dice acá en la página 25, es una emoción que sentimos frente a América, en general. Es decir, hay simultáneamente una sensación de rechazo muy fuerte. Nosotros también rechazamos eso, pero al mismo tiempo es la sensación de que América es eso. Esa es nuestra verdad. Esa es nuestra realidad que no queremos asumir. Que por el mito de la pulcritud venimos reprimiendo traumáticamente, como decíamos ahora. Y entonces empieza Kush a trazar ciertos deslices para romper algo que decíamos, que él lo dice de entrada y nosotros lo venimos diciendo. Miren, esto no es solo
la cuestión de un lugar ni de un tiempo muy pasado. Esto es el ahora y está al lado nuestro. Dice, y el hedor de América es todo lo que se da más allá de nuestra populosa y cómoda ciudad natal. Es decir, cuando salimos de la ciudad, empezamos a sentir el hedor. Piensen ustedes cualquier porteño que se toma un colectivo y sale de la capital, empieza a sentir unos nervios, una angustia, una incertidumbre. Bueno, justamente porque piensa que el conurbano es el mundo, digamos, de donde se pierde uno en el más allá, ¿no? Se le abre el abismo y caen todos los vándalos a comerte vivo. Pero también nos pasa a nosotros, que estamos en determinado lugar, frente a otros, ¿no? La gente del centro de Quilmes tiene terror de ir hasta Solano, por ejemplo, y así sucesivamente lo pueden pensar en cualquier lugar. Es decir, es el hedor, es ese miedo frente a lo que parece amenazar nuestra seguridad, nuestra vida cómoda y cotidiana. Es el camino lleno de indios, dice Kush. Claro, no había transporte, ¿no? Se suben al camión y el camión los lleva. O la segunda clase de un tren. O son las villas miserias. Algo que también tenemos que llamar la atención. Recordemos el texto del que estamos hablando, 1962, ¿no? Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué recordamos esa fecha? Porque todavía las villas miserias eran nada a lo que son hoy. Hoy son mundos paralelos, son gigantes frente a lo que podría ser un asentamiento en 1962. Entonces, ahí aparece una conexión. Ojo que ese otro no está allá en el altiplano, en el medio de Bolivia, o casi en Perú, ¿no? O casi en Ecuador, qué sé yo. No, no está tan lejos, está acá a la vuelta, está a la vuelta de casa. Ahí está el hedor. Y frente al hedor, frente a la América sucia, aparece esta idea de limpiar. Ese rostro sucio, diferente, hay que lavarlo, hay que limpiarlo. Guardapolvo blanco, higienismo, aulas pintadas de blanco, pulcritud al máximo. ¿Qué es eso? Es el signo de la civilización que quiere normalizar, homogeneizar, limpiar toda cultura originaria y generar a partir de una suerte de crisol una cultura absolutamente nueva. Como si pudiéramos lavar el rostro sucio de América. De hecho, se ha lavado el rostro mestizo, oscuro de la gran figura, nuestra gran figura del sur, libertador de América, don José de San Martín. Se lo ha lavado, se lo ha blanquizado. Y así se blanquiza, se intenta blanquizar siempre muchos rostros que obviamente son bien propios de América. Esa corriente purista, higienista, no casualmente se da junto con la creación, por lo menos por ley, después en la práctica va a tardar un poco más, del sistema educativo. Estamos hablando fines del siglo XIX. Esta lucha entre pulcritud y hedor es un problema religioso, dice Kush. En primer lugar porque, claro, hay una creencia en que la pulcritud es buena y el hedor es malo. Y hay al mismo tiempo una negación de lo propio a partir de querer parecerse, porque nunca lo vamos a lograr. Somos copia, no original, copia. Querer parecerse a la civilización, querer parecerse a lo pulcro. Y entonces lo americano sucede por debajo, decíamos la vez pasada, en el subsuelo local,
pero al mismo tiempo aparece, y cuando aparece es como una revelación. Ah, era esto, epa, ¿qué es esto? La pulcritud, en términos, digamos, espaciales, es lo que intenta hacer la élite, la oligarquía, los sectores poderosos, desde arriba hacia abajo. ¿Y qué es lo que encuentra? Encuentra desde abajo el hedor, que surge, que brota, ¿no? Que aparece, que se revela. Y cuando se revela este problema, este salvajismo, este, esta frase que toma Kush, ¿no? Me salió el indio. No la usa casi, no en otro texto. Me salió el indio. ¿Qué quiere decir eso? Me salió lo que tengo adentro. Lo que la sociedad no quiere, me quiere extirpar como un tumor, quiere reprimir. Pero esa es la verdad. Esa es nuestra verdad. Ese salvajismo, esa cosa indómita que la civilización pretende ordenar y normalizar. Y entonces esa revelación nos muestra que lo que parecía ajeno ya lo tenemos adentro, digamos así. Ese indio que es el otro, que da miedo, al mismo tiempo, si lo miramos bien, es nuestro espejo. Y cuando es nuestro espejo, es como si hubiéramos sacado, por decirlo así, una realidad reprimida durante mucho tiempo. Entonces, ese problema religioso tiene su correlato, su consecuencia o su aparición en lo que llama Kush la dimensión política del hedor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la aparición de la negrada, de la masa, del salvajismo. Y por eso los nombres que menciona en este punto, ¿no? Tupac Amaru, Pumacagua, Rosas, el Chacho Peñalosa, Perón, son todos signos salvajes. Son todos signos de esa dimensión política hedienta que aparece por debajo del mundo aparentemente pulcro, que trató siempre de reprimirlo y de encubrirlo. Hablemos un poco de estos personajes que menciona Cuyo acá en página 26 abajo. Tomemos Tupac Amaru. Bueno, quizás con el video de Takion Goy algo ya anticipamos, pero ¿quién es Tupac Amaru? Bueno, hay dos en realidad, uno que es el último emperador inca capturado, condenado por los españoles y obviamente ejecutado en la plaza pública, y un descendiente, que sería Tupac Amaru II, que es el líder de la rebelión anticolonial, ¿no? Mestizo, tuvo educación religiosa y presencia, bueno, y fue protagonista de la gran rebelión que aspiraba a la independencia y a la abolición de la esclavitud. Obviamente no, digo, pero fue derrotado, capturado y tuvo que ver cómo mataban a toda su familia, le cortaron la lengua, lo descuartizaron vivo con 4 caballos tirando a las 4 puntas, y como no pudieron de esa manera desarmarlo, lo terminaron de rematar, o sea, terminaron de efectuar el descuartizamiento cortándole los miembros, lo decapitaron también, y todas sus partes, las partes de su cuerpo, no fueron dejadas en ningún lugar, porque como era un líder popular muy querido, no querían que se convierta en un adoratorio, y entonces los desparramaron por distintos lugares del Perú. Bueno, esa fue la suerte de Tupac Amaru. Eso se hizo en nombre de Dios, en nombre de la razón, ¿no? En nombre del Papa, etcétera. Eh,
Lo mismo fue Pumacahua, fue otro cacique indígena muy querido por su gente, como Tupac Amaru. Lideró una rebelión y bueno, también terminó mal. El Chacho Peñalosa es un gaucho de la zona bien del interior, de La Rioja en este caso. Ya estamos igual entrando en el siglo XIX. Eh, Fue el lugarteniente de Facundo Quiroga. Recuerden, Facundo Quiroga es el personaje malo, es la barbarie según Sarmiento. Militar destacado, gaucho muy querido en las provincias del interior, muy querido, gran resistidor de los embates unitarios. Bueno, lo mataron, ¿no? Le cortaron la cabeza, la clavaron en un poste de una plaza. Y esta ejecución del Chacho Peñalosa fue festejada por, entre otros, Bartolomé Mitre, presidente, eh, y Domingo Faustino Sarmiento. ¿Ven? ¿Qué es lo que deja entonces estos líderes populares? Gente que frente y contra la oligarquía, la élite dominante en ese momento, representa, arma un levantamiento popular y incomoda a los que siempre quisieron que la sociedad se mantenga pacífica y cada sector social en su lugar correspondiente. Estos líderes generaron obviamente movimientos que pusieron en jaque esa dominación y por eso fueron tan demonizados. En el caso de Rosas, por ejemplo, también es el caso, por supuesto, de Perón. Rosas es más conocido se estudia más en historia. Perón está obviamente mucho más cercano y demonizado también de la misma manera por la historia oficial, que los niega, que digamos, busca todas son malvadísimos y ese tipo de cosas. Realmente a veces dan vergüenza, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, en el caso más cercano de Perón, el 17 de octubre, ¿no? Cuando lo meten preso a Perón después de hacer un enorme trabajo social, histórico trabajo social, los muchachos trabajadores salieron a pedir por Perón, llenaron la plaza de una manera que no se había visto nunca. De hecho, en ese momento el puente Avellaneda se podía cerrar, o sea, el puente Avellaneda, estamos hablando del puente La Boca, se podía cerrar, lo cerraron y los muchachos del conurbano cruzaron el riachuelo Pata y se fueron a la Plaza de Mayo a pedir por su líder y metieron las patas en la fuente y esto generó todo el escándalo de la oligarquía porteña que dijo qué vergüenza que la negrada viene a tomar la Plaza de Mayo y a meter las patas en la fuente. Lograron por Perón, votaron por Perón. Perón amplió derechos, se llenó Mar del Plata, la Bristol, que era una ciudad, la zona céntrica de Mar del Plata, era muy exclusiva para la gente de Plata, se llenó de negros y entonces ¿qué pasó? Bueno, inventaron Punta del Este, inventaron Pinamar, inventaron otras ciudades veraniegas donde no fuera esta gente que de golpe se creyó que tenía derechos, que podía vivir bien, que merecía un sueldo en blanco, vacaciones pagas, aguinaldo y todas estas cosas locas que vinieron con el peronismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando el hedor sale a las calles, cuando la negrada sale a las calles, más recientemente todos los movimientos piqueteros, las organizaciones sociales, son estas caras del hedor que molestan tanto a la derecha argentina, porque para ellos ampliar derechos es sostener vagos y ese tipo de estupideces que dicen por ahí. Ese hedor, entonces, irrumpe en la escena política sin pedir permiso y genera esto, genera un escándalo total, una incomodidad total. Bueno, entonces, aparecen acá, después de la dimensión política del hedor, otros conceptos muy interesantes en Kush,
el miedo original y la ira de Dios. Una vez que nos enfrentamos a ese hedor que nos sacude, aparece este miedo original. Es un miedo que teníamos adentro, dice Kush, que creíamos superado de alguna manera y que sin embargo rebrota, ¿no? O sea, ¿cómo lo creíamos superado? Bueno, por la ciudad, el trabajo estable, la vida confortable y todo eso que nos da como cierta seguridad. Pero ¿qué pasa? Cuando nos enfrentamos a esto y sabemos que no hay ninguna seguridad y que de golpe está el otro ahí y que de golpe un día vivimos y otro día dejamos de vivir. Un día tenemos trabajo y el otro día no tenemos más trabajo. Nos enfrentamos justamente a un miedo que nuestro plan de vida, nuestra seguridad, había tratado de calmar, sosegar o reprimir también. Ese miedo original tiene que ver con la ira de Dios, que es un sentimiento muy profundo de América. Dios es lo mismo que el diablo, que los santos, que los demonios, dice Kush, y ese Dios está en la piedra, en los torrentes, en los relámpagos, es decir, en los fenómenos naturales, la enfermedad, el granizo, ¿no? Son fenómenos hostiles, malas cosechas, malaria, ¿no? Cuando sale todo mal. ¿Y qué pasa? Esos fenómenos lo que hacen es mostrarnos que nosotros no somos tan poderosos como para controlar nuestras vidas y tener todo asegurado. Más bien lo que hacemos cuando armamos un plan de vida es olvidar o perder, dejar de lado ese miedo. Pero cuando se te muere un amigo de tu edad o uno más chico, ¿y qué pasó? Muerte súbita. Se te sacude todo, ¿eh? Esa seguridad que vos tenías se perdió en 2 minutos. Decís, ah, sí, dejó de respirar, ya está, no pasó nada. Pero no fumaba, no tomaba, llegaba una vez, se fue. Esa sensación es hoy estamos, mañana no estamos. El estar como el milagro de la vida, ¿no? De pronto estar, es también el milagro del de pronto no estar. No es difícil de entender esto, es difícil de vivirlo, por otro lado, ¿no? Pero entonces nos vuelve ese miedo original, reprimido, inconsciente, y dice Kush, ese es el miedo a quedar atrapados en lo americano. Es el miedo a darnos cuenta de que volvemos, ¿no? Como a ese lodo, todos manoseados, a esa tierra, a esa suciedad de la cual creíamos haber salido. Bien, entonces, en suma y redondeando esta cuestión, tenemos que en América hay una arriba, la pulcritud, lo exterior, lo superficial. Esto que decíamos viene de la burguesía conquistadora, de la, digamos, de la lógica occidental, el triunfalismo del progreso, de la técnica, ¿no? Y creer que los bienes, que tener cosas te hace bien, ¿no? Soy tal cosa, tengo tal cosa. Y por debajo de eso, encubierto y reprimido, tenemos el hedor, lo interior, lo profundo, ¿no? No la cara que le mostramos al otro para como que está todo bien, sino lo profundo. Y ahí es donde aparece el miedo original, hoy estamos, mañana no, la ira divina, ¿no? Que de golpe nos ayuda, pero de golpe nos deja sin cosecha. Y la cuestión es que de esta oposición tiene que surgir una síntesis, y esa síntesis es propiamente la fagocitación. La fagocitación, ya anticipamos algo, es, dice Kush, absorber las cosas pulcras de Occidente, o sea, absorber el ser a partir de el estar.
Es el estar el que absorbe al ser, porque el ser no reconoce al estar, lo niega, lo reprime, lo excluye, lo trata de exterminar. Y entonces, lo que hay que hacer es contaminar, absorber ese ser volátil, superficial, que anda en el aire, darle un anclaje terrenal. Eso es fagocitación. Y esa es la sabiduría de América. Bien, con esto redondeamos la introducción a América. El texto está cortado. Saltamos al apartado La ira divina, que empieza con el mero estar. Entonces acá podemos hacer una suerte de cuadro comparativo entre, por un lado, el mero estar, el simple estar, y por otro, la lógica del ser o el ser alguien. El mero estar, fíjense, refiere a una economía de amparo, de protección, ¿no? El hombre natural de América, el quechua, está yecto, está arrojado en un magma cósmico adverso, con fuerzas antagónicas, como veíamos en Esterman, y trata de administrar sus energías a través de el Ailiu, que es la comunidad, esta comunidad agraria donde todos trabajan, donde todo se comparte, y es una estructura básica para la supervivencia, para controlar también, para poder manejar la producción y el consumo de alimentos, la cosecha. Es decir, es una organización comunitaria. Esta estructura supone una suerte de fondo angustioso, este miedo original, donde, bueno, hay que sobrevivir, pero no contra la naturaleza, sino identificándose con la naturaleza. Y a partir de aquí surge una cultura estática del estar, ¿sí? Aferrada a la tierra, a la raíz, al cultivo, a la comunidad, el estar como un estar acá, aquí, en contraposición con la cultura del ser alguien, que es una cultura dinámica, por eso viene de Europa, viene del conquistador, del occidental, y obviamente es individualista, busca el sobresalir, el destacarse solo y demás, ¿no? Entonces tenemos como dos tipos, dos culturas, dos tipos de sujetos. En la cultura estática tenemos un sujeto pasivo, ¿no? Que se abstiene de consumir el mundo, de destruirlo, ¿no? Y que se siente como entre medio de fuerzas opuestas, antagónicas, y por eso la figura del mandala, ¿no? Simétrica, el este, el oeste, el norte, el sur. Así se llamaba la región. El Tahuantinsuyu significa la conjunción de las cuatro puntos cardinales, ¿no? Entonces hay lucha de opuestos y el ser humano tiene que sobrevivir a esa lucha de opuestos. Y por otro, entonces por eso es tranquilo, o quedado, podríamos decir. Por otro lado, dentro de la cultura del ser está el sujeto activo. El ser alguien busca modificar la naturaleza, modificar para obtener más y más y más beneficio. Es una unidad entonces que crea hacia afuera, ¿no? Que invade, que agrede, que desmonta, que llena, hoy, y esto es un drama, llena, alfombra la pampa de soja, deforesta completamente el Amazonas, no le importa nada. Vos le decís, pero mirá que la Pacha va a volver, se va a vengar. No importa nada, lo único que le importa es el beneficio hoy, ni siquiera mañana. Y estas dos culturas se contraponen también con un arte, el arte precolombino, otra vez esta palabra horrible, es un arte mandálico, con estructura circular, donde hay un centro, pero hay fuerzas que luchan desde los lugares opuestos. En cambio, y podemos agregar, es un arte bidimensional. Por eso parece
tan rudimentario. Mientras que, ¿cuál es la cultura dinámica? Es el arte de Renacimiento. ¿Y qué hace el Renacimiento? Introduce la perspectiva y la proporción áurea. ¿Y la perspectiva qué es lo que hace? Incorpora el ojo del que mira. Es decir, todo está preparado para el ojo que mira, ¿no? Entonces, ese ojo es más importante que el objeto, digamos así. El sujeto es más importante que el objeto. Es decir, cuando uno dibuja en perspectiva, ¿no? Recuerden, dibujo, ¿qué hace? Mete dos líneas y eso es una calle que va a lo lejos. Bueno, es una ficción, ¿no? Sigue siendo plano, pero da la sensación de que es profundo. Da la sensación al ojo humano que es profundo, que importa mucho más que qué es lo que se quiere expresar, ¿no? Entonces, por supuesto, el arte europeo renacentista es un arte que busca la proporción, la armonía, lo bello, mientras que el arte precolombino es puramente simbólico. Lo que quiere hacer es expresar mediante símbolos, muchas veces vistos como demoníacos, costumbres. Por ejemplo, el tiempo de la cosecha, el tiempo de la siembra, el tiempo de la pacha, ¿no? Todo, o sea, lo que hace el arte es expresar la vida simbólicamente. Y de hecho, mucho de esa simbología todavía hoy no se llegó a descifrar. Respecto a las culturas originarias, hay muchas cosas que todavía no se saben cómo interpretarlas. Bueno, entonces, recapitulando, partimos de la contraposición entre hedor y pulcritud. Este problema religioso, que es un problema político, nos condujo al miedo original y la ira de Dios. Esta ira divina respecto de nuestra existencia sigue profundizándose con la contraposición entre una cultura dinámica y una cultura estática, una entonces del ser y otra del estar. Bien. La última contraposición que tenemos es costa y sierra, ¿no? Esto es muy propio de Perú, la división costa-sierra, ya la habíamos comentado también. Nosotros también tenemos una división parecida en este sentido entre la ciudad de Buenos Aires, el puerto, la capital, y el mal llamado interior. Por lo cual entonces la ciudad sería como el exterior, digamos. Pero es esta misma distinción, ¿no? La costa expresa el progreso, la admiración hacia la lógica del ser. Es una cultura dinámica, basada, dice Cuyo, en la agresión, es excluyente, ¿no? Cerrada. Es un mundo movido por el principio de la competencia. Por eso ahí se destaca el mercado donde se compra y se vende todo, tensamente, se regatea, se discute. Y es un ambiente individual donde cada uno tiene que valer, digamos, sobrevivir de la manera que pueda. Y entonces, y vendiendo chucherías y buscando novedades y demás. Esa es la cultura de la costa, esa es la cultura del ser. En contraposición con eso está la cultura del estar, que está como en la sierra y que vive como vivían los originarios, ¿no? Una suerte de pasividad muy fuerte, enraizada en el paisaje, se integra con los demás, no es cerrada, no es que desconfía del otro porque está viendo que el otro como alguien que te va a robar o te va a buscar algún beneficio. Es una economía comunitaria, distributiva, es un colectivo mucho más distendido, mucho más distendido. Esto cada vez que viajamos nos damos cuenta. Nosotros vivimos con un nivel de aceleración que cualquier persona normal del interior, del mal llamado interior, no tendría.
¿no? Eso es propio de otra cultura completamente distinta, como tiempos, como ritmos de vidas completamente distintos. Es una estructura de amparo donde la comunidad protege a sus integrantes todo el tiempo y es el antiguo ritmo de la especie. Entonces, estas dos culturas, la cultura de la costa y la cultura de la sierra, están en lucha, están en pugna, pero obviamente esta lucha es desigual, porque hay una que domina y la otra, dice Kush, se enquista, está por debajo, está subyacente, o sea que yace por debajo, como un quiste, como algo molesto, la negrada, ¿no? Esa negrada que no queremos que se meta, no queremos que meta un presidente como Evo Morales. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Dónde está la blanquitud, la civilización ahí? Bien, y entonces menciona a Ibarra Grasso, por ejemplo, dice Kush que Ibarra Grasso dice que los indígenas no les interesa la vida en la ciudad llena de chucherías y demás, y consideran que la cultura occidental es un ataque a sus valores, a sus creencias. Lo mismo Canal Feijó, ¿no? Que el indígena está más cerca de la cultura que el campesino actual. Claro, el problema es ese, ¿no? Que el indígena podía vivir bien mientras la tierra no era negocio, pero cuando la tierra pasó a ser un negocio económico, ya dejó de ser un lugar tranquilo y aparece gente con títulos comprados de manera muy... desde la campaña al desierto, ¿no? ¿Qué es la campaña del desierto? 5 familias de Buenos Aires financiando, usando la plata del Estado para financiar a un militar que se conquista un montón de territorios y que después se los reparte sin hacer absolutamente nada. Esa es la vergüenza de la campaña del desierto. ¿Para qué mover un ejército al desierto si es un desierto? Para matar indios, para palearlos, para robarles sus tierras. Eso es Julio Argentino Roca. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Cuando la tierra se transforma en negocio, ahí empieza el problema. Porque esa vida tranquila, absolutamente autosuficiente, de los bosques, de la tierra, de lo que sea, sin violentar la naturaleza, se ve imposible de subsistir, pero además ve cómo ese ser sagrado, como es la naturaleza, empieza a ser violentado en función de un beneficio que además tampoco queda para el lugar, sino que se va como las venas abiertas de Galeano, se va hacia afuera, ¿no? Entonces el indígena tenía esa cultura del estar como trasfondo sólido de contención, de cohesión, de persistencia, de pertenencia, hasta que llegó el ser arrasándolo todo. Claro, el problema es que el ser no puede subsistir. El ser, por su propia lógica autodestructiva, destruye todo lo que tiene por delante, pero a su vez se va a destruir a sí mismo. Y entonces, la verdadera fagocitación, como decíamos para Kush, no va a ser que el ser se coma al estar, porque no lo tolera, no lo soporta, sino que el estar, en su revelarse, en su mostrarse, absorba, ¿no? Fagocite, se coma y transforme completamente al ser en esa absorción. Ese es el desafío para nosotros como americanos, para, como decíamos la vez pasada, recuperar la salud mental, recuperar nuestra integridad y no vivir de manera tan incómoda y tan enferma siguiendo una zanahoria, la lógica del ser, que en el fondo nos va a terminar consumiendo la vida. Bueno, hasta acá entonces el avance con América Profunda. El texto se corta también. La vez que viene seguimos con el otro texto de Kush, Geocultura
del hombre americano. Decía, el texto se corta y lo dejamos ahí. Seguimos con geocultura del hombre americano la próxima.